Bien, amados. Bueno, esta semana hemos estado en todos los festejos, transmisión de mando. Hace un tiempo bastante especial, recordando también que cumplimos 200 años como nación independiente. Claro, nuestro pasado es mucho más antiguo y tenemos un pasado glorioso. Grandes construcciones como Sacsayhuamán o Machu Picchu, ¿verdad? Leía el día de hoy en la mañana que Machu Picchu es considerado el atractivo más grande del mundo, más demandado en el mundo. Claro, no puede ser visitado por muchas personas porque se destruiría, hay que racionar la cantidad de visitas. Pero estas grandes obras fueron construidas por mano de obra esclava de los pueblos sometidos por el gran imperio. Sí, fue el imperio más grande de la América precolombina. Gestaron estas conquistas, se gestaron con grandes guerras y por supuesto los pueblos vecinos no se sometieron voluntariamente, fueron sometidos de forma bastante cruenta, porque así es la guerra, así son las conquistas. Y fuimos, ya luego cuando llegaron los españoles, fuimos la capital del imperio colonial en Sudamérica. Lima era una ciudad muy rica, muy hermosa en su tiempo, admirada por el arte, por la cultura que había allí. Alexander von Humboldt, por ejemplo, escribe mucho y se quedó mucho tiempo en Lima porque le encantó una ciudad muy cosmopolita, una ciudad muy culta. Escribía él con grandes fiestas en los salones. Eso es lo que él describe respecto a Machu Picchu cuando estuvo el gran geógrafo alemán Alexander von Humboldt en Lima. Fue doloroso nuestro proceso, sí. Como república tuvimos guerras con Colombia, con Ecuador, con Chile, con Bolivia. Algunas guerras las ganamos, otras dolorosamente las perdimos. Pero más allá de eso, hay una gran factura que tenemos, que está pendiente, que no hemos pagado como nación. Esta factura es muy anterior al Incario. Es la factura entre opresores y oprimidos. Los cusqueños, por ejemplo, oprimieron a los pueblos sometidos. Los españoles a los pueblos originarios de los africanos. Los poderosos sometieron a los más débiles. Esa es la historia del Perú y la historia del mundo. Y no nos hemos esforzado lo suficiente por buscar equidad. No nos hemos esforzado por amarnos como nación, entendiendo que los nativos de la selva, de la zona andina, de la costa, aún los inmigrantes, todos ellos formamos una sola nación, la nación peruana. Tristemente ha primado el egoísmo y se ha promovido una lucha de clases, una lucha de odio, creyendo que un grupo es mejor que el otro y no entendiendo que la única fuerza que nos va a mantener unidos como nación es el amor, es identificarnos, que somos un cuerpo, somos una nación de muchos colores. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en esta presentación puede recordar que tiene ancestros, voy a decir, de muchos colores o de muchos lugares, porque el Perú es básicamente una mixtura. Y tenemos que reconocer que somos una mixtura. Y aquel que no es mixto, aquellos de las comunidades nativas de la selva, ok, bien, su cultura aporta lo que somos el Perú. Pero básicamente como nación peruana no podemos decir que somos una cultura occidental o cultura andina o cultura de las... No, somos una gran mixtura y tenemos que amarnos así como Dios determinó que seamos. Y tenemos que amarnos para poder evangelizar, para poder sacrificarte por tu prójimo. Esa es la identificación que está pendiente. ¿Cuál es el problema? El problema, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, es que en este afán egoísta hemos promovido el odio, la discordia, y vamos a leerlo, ¿sí? Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio. Sí, somos una nación de adulterio, creo que todos tenemos historia de ancestros que han practicado el adulterio, ¿no? Fornicación, sexo fuera de matrimonio, inmundicia, lascivia, apetito sexual. No me voy a tener en cada uno porque no terminaríamos. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales de ellas les advierto. Como ya les he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque son pecados. Pero esta lista de pecados son las que dominan en esta nación, son las que predominan. ¿Por qué? Porque como peruanos nos hemos dejado guiar más por la carne que por el espíritu. Y tenemos que generar un cambio. Y amados, ese cambio no viene de palacio. Ese cambio viene del corazón de cada uno que está dispuesto a entregar su vida al Señor. Y lleno del Señor comenzar a amar a su prójimo. Y comenzar a extender esto persona a persona hasta que el Perú sea transformado. Esto tiene que cambiar. Nosotros como Emmanuel Formadores tenemos un lema. Formamos liderazgo cristiano que transforma el mundo. Formamos liderazgo cristiano, claro, con los valores cristianos. Y esto debe transformar el mundo. Empecemos por transformar esta nación tan dividida por el egoísmo y por cosas banales. Ahora, cuando nosotros hablamos de transformar la nación, por supuesto que hablamos de transformarla a través del Evangelio, a través de las buenas noticias de Jesucristo. Y Jesucristo nos demandó una forma de predicar el Evangelio. Y esta forma de predicar el Evangelio es la que encontramos en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Allí Jesús les dice antes, hey, no se vayan todavía porque no están preparados. Hay una forma de predicar el Evangelio, no es con argumentos. Esta es la forma en que ustedes tienen que predicar el Evangelio. ¿Listos? Hechos 1:8, dice la palabra de Dios allí. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Miren, ustedes dice ahí, primero dice que no se vayan, que no salgan aún. Y le dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y con ese poder podremos ser testigos. ¿Qué hace un testigo? Muestra, habla, explica, pero tiene que mostrar las cosas que ha visto, las cosas que ha oído. No va a hablar de lo que se le ocurre, sino de las cosas que él ha evidenciado en su vida, y tiene que mostrarlo o demostrarlo. Entonces, eso es dar testimonio. No es que tú cuentes tu vida ahí cuando eras chiquito y cuentes toda la historia de tu vida. No. Algunos piensan que dar testimonio es contar la historia de su vida. No, dar testimonio es que tú muestres con tus hechos que el Espíritu Santo vive en ti, que su poder está en ti y ese poder ha producido una transformación en tu vida y te está llevando a la madurez. Sabemos que un árbol es maduro porque vemos los frutos. Un árbol es tierno, chiquito, puede crecer, pero hay árboles de diferentes tamaños, ¿verdad? Pero sabemos que un árbol llegó a su tamaño, un limonero creo que no es muy grande, será ese tamaño, si no me equivoco, a menos lo que yo he visto, de repente vi limones enanos, ¿no? Pero son árboles pequeños, pero se cargan de fruto. Y cuando se cargan de fruto, sabemos que llegó a su etapa de madurez. Entonces, lo que el Señor te demanda es decir, si tú llegas a ser maduro como cristiano, lo que yo quiero ver en ti es fruto. Y que ese fruto es la evidencia, algo que se note, que se vea. No como aquellos que dicen, pastor, yo tengo amor, pero es un amor tan profundo, pastor, que no se nota. No, eso es un cuento, ¿ya? El amor tiene que notarse, tiene que ser evidente, la gente tiene que poderlo ver en tu día a día cuando andas allí caminando por la calle. Entonces, la madurez cristiana tienes que mostrarla. No es por los años, es porque tú evidencias el fruto. Hay gente que da fruto rápido, hay gente que está en la iglesia 35 años y nunca da fruto porque nunca maduró en su fe. Así que el fruto es lo que muestra el cambio que el Espíritu Santo produce en ti. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, ya del capítulo 13 en adelante comienza un hermoso discurso de Jesús, donde por ejemplo habla de la venida del Espíritu Santo, y en el capítulo 15, versículo 2, Jesús comienza a explicar a sus discípulos en función a un árbol de uvas, a una parra de uvas. Creo que todos conocemos una parra de uva,
Y la parra de uva tiene un proceso cada año, había que podarla, hay que podarla para que dé mucho fruto, hay que limpiarla, hay que trabajar con con cada parra, con cada planta de uva, digamos, para que mejore su calidad de fruto. Y Jesús usa esta figura para explicarnos lo que Dios hace con nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto, el pámpano es la ramita, ¿no? Que en mí no lleve fruto, lo quitará. O sea, si una ramita no da fruto, la quita para que otra vuelva a brotar en su lugar, para que no llene el espacio. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y se supone que estamos unidos a Jesús, pero tenemos que dar fruto. Y si no damos fruto, somos inmaduros. Entonces, Dios no va a desperdiciar su tiempo cuando simplemente nos quita. Somos separados. ¿Por qué? Porque no servimos, no damos fruto. Pero dice que todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que tenemos que disponernos a dar fruto, porque ese fruto del Espíritu en nosotros, pero sí hay una responsabilidad en nuestra parte para que ese fruto se produzca. Vuelvo a decirte, no es tu fruto, es el fruto del Señor en ti. Pero tú tienes que disponerte para que ese fruto se dé. Tienes que aprender a renunciar, tienes que aprender a someterte a Dios. Y no andar diciendo yo, mi, yo, mi, porque si juegas yo o juegas mi, simplemente es que no te estás sometiendo al Espíritu Santo de Dios y estás buscando imponer tu voluntad sobre la voluntad de Dios. No estás dispuesto a pagar el precio. Entonces no va a haber fruto. De repente puedes conocer la Biblia. Yo recuerdo esto en el seminario. Había gente que conocía Biblia, sí, y discutía Biblia, y le encantaba discutir argumentos y cosas raras en la Biblia, pero cuando tú veías su vida, no veías un cambio. Recuerdo un compañero en seminario que al final fue denunciado porque tenía una cámara fotográfica y buscaba chicas para tomarle fotos raras y seducirlas, y estaba en el seminario. Porque tristemente el estar en el seminario no garantiza que estés dando fruto. El fruto no es el conocimiento, el fruto es tu humillación ante el Señor cada día, el buscarle en el devocional, el reconocer que tú eres frágil y que Él tiene que vivir en ti. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es renunciar, ya no es mi casa, es tu casa, Señor, ya no es mi familia, es tu familia, mis hijos son tuyos, Dios. Todo lo que poseo es tuyo, Señor. El negocio que me has dado es tuyo, Señor. Los talentos que me has dado son tuyos, Señor, para tu servicio y para tu gloria. Es este reconocimiento. El decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este cuerpo no me pertenece, le pertenece a Dios. Y por tanto, todas las cosas que están a mi alrededor, que tengo que decidir sobre ellas, yo decido como administrador, no como dueño. Es algo que tenemos que ir entendiendo. Y esto es lo que la palabra nos enseña. Por eso allí en Juan, seguimos el texto, el versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Cuando tú recibes la palabra, pero decides ponerla en práctica, pero decides ponerla en obra, porque vuelvo a decirte, hay gente que puede conocer la palabra y puede memorizarla, pero no está dispuesto a someterse a la palabra, a renunciar a sí mismo por la palabra. Dice, estamos limpios, porque esta palabra nos enseña qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Nos enseña el amor. Y como Jesús decía, ¿no? Si amas a Dios, te amas a ti y amas a tu prójimo, ya has cumplido pues con la ley y los profetas, ¿no? Y dice el verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano, como la ramita, no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces, para que yo dé fruto, tengo que estar unido al Señor. Tengo que estar ligado al Señor, tengo que tener intimidad con Dios, en la palabra, en oración, en actitud de humildad ante Dios. Tengo que estar unido y ligado al Señor. Pero el Señor, perdonen, ¿no? Pero algunos escuchan decir, no, es que el Señor es mi amigo, yo sé cómo trato con Él. Perdóname, sí, el Señor nos llama amigos, pero no deja de ser el Señor y mi Señor. Entonces yo tengo los de tutearle, decirle, Dios mío, tú eres grande, pero el hecho que le diga tú no es que Él me esté igualando con Él. Simplemente que es mi forma cariñosa de reconocer su grandeza y su poder.
Si tú le dices usted, Señor, está bien, cada uno tiene su forma. El asunto es que no es el término que emplees, es la actitud que tengas con Él. La actitud de reconocer que Él es el Señor y que Él es tu autoridad y que tú te sometes a Él, que tú estás bajo Él, que tú estás muriendo para que Él vive en ti. Ya no es lo que yo quiero, no es lo que yo sueño, es lo que tú sueñas para mí, Señor. Yo quiero conocer tus sueños y vivir tus sueños, Dios. Yo quiero conocer más tu palabra para vivir en tu palabra, Señor, conforme tu voluntad y tu corazón. No es, Señor, mi sentir, es tu sentir en mí. Yo quiero amar lo que tú amas y quiero detestar aquello que tú detestas. Y ojo, Dios no detesta a las personas, Dios detesta las actitudes o conductas de las personas, que es diferente. Entonces, esa intimidad con Dios va a hacer que tú puedas crecer, estar unido en palabra y en oración con el Señor. Versículo 5, Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Él es la planta, la raíz, nosotros somos las ramitas. El que permanezca en mí y yo en él, esa intimidad de unión, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Versículo 5 nomás, mi amor, hasta ahí. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Nosotros no podemos hacer nada separados del Señor. Por eso, amado, es tan importante, y vuelvo a decírtelo, tu devocional con Dios, tu intimidad diaria con Dios. No, pastor, yo no me he separado de Dios, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para venir al servicio, pero no estoy separado. Es mentira. Si tú no estás buscándole todos los días, estás separado de Él. No le estás dando el primer lugar en tu vida. Es que, pastor, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Y Dios, no tengo tiempo para Dios, pero yo le amo. Es como que tú le dices a tu esposa, ¿no? Acá está mi esposa, le digo, Sarita, mi amor, yo no tengo tiempo para ti, te amo, pero para ti no tengo tiempo. Ese amor es mentiroso. Es que he puesto otras cosas por encima de Dios. Y tienes que ser honesto y decirle, Señor, ¿sabes qué? Te estoy dejando de amar. Porque para mí primero es mi trabajo, primero es la economía, Señor, y cuando tenga tiempo ya será para ti. Señor, primero son mis hijos, primero son mis cosas, y cuando tenga tiempo ya veré cómo hago contigo. Entonces, no estás cumpliendo el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y mira, si algún día me van a matar por mi fe, pues lo harán. Ya nos enviaron una carta hace largos años avanzando en nuestras vidas, conocen la historia. Y teníamos dos opciones, salir corriendo o seguir sirviendo al Señor. Decidimos seguir sirviendo al Señor, porque Él es la razón de nuestra vida, como debe ser la razón de tu vida. La razón de tu vivir no son tus hijos. Yo sé que los amo, yo también los amo. Pero la razón de tu vivir no son tus hijos. La razón de tu vivir es servir al Señor. La razón de tu vivir no es asegurar tu economía para la vejez, porque si el Señor no vela la ciudad, en vano trabajan los vigilantes, ¿no? En vano vela la guardia. La razón de tu vivir es servir al Señor. En Él está tu seguro. Así que cuando vas a tener un plan o un proyecto, pregúntate, Señor, ¿es lo que tú quieres para mi vida? ¿Ese es tu plan para mí? Porque Él es lo primero en tu vida. Mira, dice que el que está unido al Señor lleva mucho fruto, pero el fruto no es de la rama, el fruto es de la vid. Así que cuando hablamos del fruto del Espíritu, no es tu fruto, es el fruto de Dios en ti, es el fruto del Espíritu Santo en ti. Versículo 8, ahí Juan 15, versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y ese sea mi discípulo. No dice poquito fruto. El Padre se glorifica en que tú lleves mucho, mucho, mucho fruto. Él te va a seguir limpiando cada año para que lleves más fruto, más fruto, más fruto, porque tú te dispones a dar fruto. Pero si tú dejas de dar fruto, vas a ver cómo tu vida se seca, cómo te vuelves un amargado, una amargada. Vas a ver cómo comienzas a tener conflictos con las personas, cómo tu corazón se entristece. ¿Por qué? Porque estás buscando lo material. Estás buscando la añadidura y te has olvidado del reino de Dios y su justicia.
Entonces tienes afanes, tienes miedos, tienes aflicción, tienes dudas. ¿Por qué? Porque te has alejado del Señor. Y por eso hay gente que anda, no, pero tal cosa, pastor, tengo tal preocupación y tal problema, el negocio, el trabajo, el esto, simplemente te llenas de afanes. Porque has dejado de poner tus ojos en Jesús y los has puesto en las circunstancias. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleve mucho fruto, y decía a mis discípulos. Verso 9, 15:9. Así como el Padre me ha amado a mí, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Esa es la demanda. Permanece en el amor de Dios. ¿Y cómo permanece en el amor de Dios? No es una declaración, Señor, y permanezca en tu amor, amén. No. Permanecer en el amor de Dios es permanecer en la intimidad con Dios. Es permanecer en sus brazos, permanecer en oración, permanecer allí unido a Él todo el tiempo que tú puedas. Es como, yo les voy a contar, ¿no? Ya tenemos con mi esposa 27 años y medio de casado, y yo, a veces ella se queda hasta tarde haciendo sus cosas de la iglesia, y yo le reclamo, oye, ven conmigo ya, no quiero estar solo, ven conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando más amas a alguien, quieres estar más tiempo con esa persona. Recuerdo cuando a veces mi esposa, sus papitos estaban vivos, iba a ver a su mamá, le decía, me voy por tantos días, y pasan los días, se quería quedar más días, oye, mi amor, tú me dijiste tantos días, ya ven para acá. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a alguien, lo vas a reclamar. Quieres estar con esa persona que amas. Cuando tú amas a Dios, quieres estar con Dios. Y vas a buscar estar con Dios. Y vas a anhelar estar con Dios. ¿De acuerdo? El problema es que tenemos un conflicto como personas y aún como cristianos. Que no nos es fácil permanecer en su amor porque tenemos un conflicto interno. Tenemos un conflicto entre nuestra carne y nuestro espíritu. El espíritu dice, sí, Señor, y la carne dice, no, primero tal cosa, primero tal otra. La carne está buscando el pecado, la carne está buscando satisfacer sus necesidades, o la carne está buscando asegurarse económicamente. Esas son cuestiones de la carne. Gálatas 5, versículo 16, nos va a hablar el Señor de ese conflicto que tenemos los cristianos. Y dice ahí en Gálatas 5, verso 16, digo yo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Esto no lo dice al mundo, se dice a la iglesia, porque es la carta a los Gálatas es a los cristianos de Galacia, a la iglesia de Galacia. Y a la misma iglesia se lo dice, a la iglesia de Manuel Formadores se lo dice, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque muchas veces estamos buscando principalmente satisfacer los deseos de la carne, preocupados por la economía, por la vestimenta, por cosas externas. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. Hay un conflicto fuerte allí. No, pero pastor, mi negocio, mi trabajo, asegurarme, eso se opone al Espíritu, te va a alejar del Espíritu. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Tenemos ese conflicto, esa lucha todo el tiempo. Y la carne quiere una cosa y el Espíritu quiere otra. Es como la historia de los dos perros que pelean. ¿Qué perro va a vencer? Aquel que tú decidas alimentar más. Si tú alimentas la carne, pues tu carne va a dominar. Y es cierto, hay mucha gente en la iglesia de Cristo, iglesia de Manuel Formadores inclusive, donde su carne es más fuerte que el espíritu. Y cuando le hablan de un sacrificio y un esfuerzo, no, pero yo necesito, y realmente el problema es que su carne está más fuerte que su espíritu. Y le cuesta dar economía, le cuesta dar su tiempo, le cuesta sacrificarse por los demás, preocuparse por alguien de la comunidad, le cuesta. ¿Por qué le cuesta? Porque su carne está muy fuerte y entonces no tiene capacidad de renuncia. Tenemos que aprender a debilitar la carne. ¿Y cómo la debilitamos? Fortaleciendo el espíritu.
buscando a Dios en intimidad, enamorándote de la palabra. Por eso es que tenemos el devocional, amados, y vuelvo a insistir. Esa es la base sobre la cual se fundamenta la vida cristiana, se fundamenta sobre el devocional, la intimidad, la oración y la palabra cada día con el Señor, una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, así como comes alimento físico, también tienes que alimentarte espiritualmente en la intimidad con Dios. Si no, tu carne, que se alimenta de los medios de comunicación, de los comentarios, de los chismes, de los temores, de tantas cosas que se alimenta la carne, va a estar más fuerte. Así que aprendamos a someter la carne y alimentar el espíritu. Miren, ese es un problema del Perú. Si nosotros nos vemos como nación, somos una nación que se ha dejado dominar por su carne. Y por eso hay tanta división, tanto odio, tanto aquello que leímos. No vamos a volver a leer aquí esta lista que está en Gálatas, seguimos leyendo Gálatas en el versículo 19. Por eso es que el Perú está como está. ¿Por qué? Porque hemos permitido que la carne nos domine como peruanos, como nación. Gálatas 5:19 dice: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, lo leímos antes, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. La verdad que las cosas que practicamos en el Perú son terribles. Y por eso hay tanto odio, tanta división, tanto abuso, tanto maltrato. Porque somos una nación dominada por la carne. Y la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Los pecadores, ¿saben qué pasa? Los pecadores sí saben de Dios. Todo ser humano sabe de la existencia de Dios porque está grabado en su ADN, en su conciencia, está allí. Lo que pasa es que como practica el pecado se quiere oponer a Dios para que nadie lo mire, para que nadie lo juzgue, porque así esconde su pecado, así tapa su conciencia. Se quieren alejar de la santidad de Dios porque se sienten descubiertos por Dios. Se esconden o niegan finalmente a Dios. Por eso es que hay tanta gente académica o intelectual que finalmente se opone a Dios. Y van a ver que aquellos que se oponen a Dios son aquellos que están adulterando, aquellos que están pecando. Son los primeros que se oponen a Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusa. Y así como Adán y Eva cuando pecaron y Dios los llamó, se escondieron, ellos se quieren esconder de Dios y finalmente negar la existencia de Dios. Pues los que no conocen a Jesús, por eso es que se alejan de Jesús y van mostrando este fruto de la carne en sus vidas. Y viven en el día a día los conflictos de la carne. Y por eso hay gente que puede tener mucho dinero, pero tiene vidas destrozadas. ¿Cuántos conocemos a gente con mucho dinero que necesita una aspiración para sentirse bien? Porque las cosas no le llenan. Es que las cosas materiales nunca van a llenar. O que tienen hijos con conflictos y graves problemas. Y finalmente tienen familia, descendencia perdida. Porque el dinero nunca va a llenar la felicidad. Porque la pregunta es, ¿a costa de qué se hizo ese dinero? El dinero no es malo, el dinero es neutro. ¿De acuerdo? No es ni bueno ni malo. El asunto es a costa de qué se hizo ese dinero. A costa de pagar poco a la gente, yo vivir bien y tener a mis trabajadores viviendo mal, humillándolos. ¿A costa de qué se logra el dinero? Vuelvo a decirles, no es bueno ni malo, simplemente es neutro. Lo necesitamos, sí. Pero cuando vivimos en pecado, perdemos la paz. Se enfría el amor. No tenemos paciencia. Vivimos amargados. ¿Saben por qué es esto? Porque no tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a Gálatas 5:22, seguimos leyendo el texto. Dice Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es el fruto del Espíritu. No es el fruto del pastor Aldo, no es el fruto de la pastora Sarita, no es el fruto de Daniela, no es el fruto de Nancy.
es el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él es el que produce esto, así que no lo puedes producir apartada de Él, porque es como una ramita que está bebiendo de la savia que viene de la raíz, como una ilustración que hace Jesús de la vid y los pámpanos. Y cuando estamos ligados, unidos a Dios, su Espíritu va a fluir. Y entonces vamos a mostrar esos aspectos del fruto. Claro, tenemos que esforzarnos en buscarles como la tierra, tienes que cultivarla, trabajarla, sacar las piedras, regar, poner abono. Hay un trabajo de nuestra parte para que eso dé fruto. Pero mira, tú tienes una tierra que la limpias de piedras, le pones agua, le pones abono, pero no pones semilla, evidentemente nunca va a dar fruto. Tienes que estar ligado, unido íntimamente al Espíritu Santo de Dios en tu devocional diario, en tu intimidad diaria y constante con Dios, orando en todo tiempo, dice la palabra, para que entonces tú des fruto y fruto abundante. ¿Sabes? Es el fruto del Espíritu. Ahí vamos a seguir leyendo en Gálatas 5:24, dice, y los que son de Cristo, esto es solamente para los que son de Cristo. Los que no son de Cristo no es para ellos. Dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Wow! Si tú eres de Cristo, entonces tiene que estar muriendo en ti. Tristemente hay, ¿no? Pero todo lo que hemos visto como el fruto de la carne, tiene que estar muriendo porque está colgada, está como carne seca y no está muriendo. Todo aquello que son los frutos de la carne. Dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Entonces, tu prioridad, si tú dices que vives en el Espíritu, si tú dices que eres de Cristo, tu prioridad es lo que el Espíritu quiere de ti. Y aquí tienes un problema de fe, porque ¿a quién le crees? ¿Le crees al diablo que te dice va a haber escasez, va a haber problema, te vas a morir de hambre, te vas a enfermar y no vas a tener cómo sanarte? ¿O le crees a Dios? Donde dice no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo bromeaba con mi esposa y le decía que en medio de estas cosas, que el Perú, que la política, le decía, mi amor, yo he visto ahí los videos de Cuba, ahí están los viejitos con su ropita raída, pero se ríen todavía y bailan su música cubana ahí y están jugando ajedrez en las calles, ahí están vivos los viejitos, pues ya qué importa, ¿no? Ya de repente nos tocará así, pero estaremos vivos, alabando a Dios, predicando al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Eso no va a cambiar, no nos van a robar el gozo de predicar al Señor, se podrán llevar todas las demás cosas, pero el gozo de predicar al Señor no se lo llevan, y si me matan me voy con Él, pues por último, ¿qué problema hay? Vivamos según el Espíritu de Dios y deja de afanarte por las demás cosas. Porque finalmente Dios es el proveedor. Ahora, si no crees que Dios es el proveedor, ya estamos en serios problemas. Es que no tienes fe, ¿no? Tienes que aprender a creerle a Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios sometido a Él. Versículo 26, Gálatas 5:26. No nos hagamos vanidosos. Uy, esta palabra. Yo tengo más que tú. Que tú. No nos hagamos vanidosos. Yo soy más que tú. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Él tiene más, yo también quiero tener más porque él tiene más. Él se compró un carro nuevo, yo también quiero un carro nuevo como el de él. Eso es envidia. No codiciemos los bienes ajenos, eso está en los 10 mandamientos. Ya lo sabemos, lo conocemos. Vuelvo a leerlo. No nos hagamos vanidosos. Ya. Pregúntate, ¿soy vanidoso? Claro, tienes que amarte, tienes que cuidarte, tienes que bañarte, pues afeitarte, presentarte bien. Eso es normal. Pero vanidad es, míreme cómo estoy yo.
ay, ¿no? Y a compararte con los demás, ahí hay un problema de vanidad. Ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. ¿Sabes? El problema es que cuando comenzamos a compararnos, esto simplemente nos va a ir dividiendo unos de otros. Y eso es malo, pues, ¿no? Fíjense, Lucas capítulo 11, versículo 17. Lo que ocurre es que el odio divide. El decir, uy, yo quiero ser como él, o yo soy más que él, eso divide. Lucas 11, 17, dice la palabra de Dios allí, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividida. Palabra de Jesús. Todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividida. El Perú va a quedar devastado si sigue dividido. Toda lucha interna en el Perú lo va a devastar. Sea la lucha por política, sea la lucha por colores, sea la lucha por cultura, toda lucha nos va a devastar. Entendamos, somos una nación, una mixtura de muchas culturas y seguirán llegando más porque si llegan noruegos al Perú, bienvenidos sean pues. De donde sea que lleguen, somos una raza creada por Dios, pero si tú permites división, el Perú no va a prosperar. Si tú no unes a tu familia en un solo sentir, si no te das el tiempo para escuchar a los demás, para aprender a ponernos de acuerdo como familia y nos comenzamos a dividir, dice que nuestra casa no va a permanecer. Y todo proyecto que tú estés haciendo, yo estoy trabajando para ser un gran profesional y dejar esto a mi familia, lo vas a perder si no trabajas por unir a tu familia. No va a permanecer en el tiempo, va a pasar y desaparecer. Si tú te dedicas tu tiempo y a pensar, sí, voy a dejar propiedades, finalmente eso puede hacer que tus hijos terminen peleándose por la herencia, porque no has trabajado en unir a la familia, no has trabajado en el vínculo perfecto del amor. No has trabajado en lo que es verdaderamente importante. Ni la nación, ni el Perú va a estar unido, ni tu familia va a estar unida. Empieza por tu familia. Unirla al Señor, que adore al Señor. Pero ellos no lo van a hacer porque tú se los digas. Mira, yo puedo predicar afuera, agarrar mi Biblia y comenzar a dar un mensaje afuera. Aún lo puedo hacer por televisión, pero en casa. Mis hijos van a ver lo que yo hago. A ellos no les puedo dar palabritas, tengo que darles ejemplo. El poder del Espíritu Santo tiene que estar viviendo en mí para manifestar ese testimonio y ese ejemplo. El marxismo plantea lucha de clases, donde una clase, la dominante, somete o extermina a la otra. La historia ha mostrado que esto no resuelve el problema. En otros pueblos sí se han sometido un pueblo a la fuerza al otro, eso no ha resuelto el problema. Porque los nuevos gobernantes en cualquier sistema se vuelven los opresores de los sometidos. Ellos viven bien y los demás, como sea. Eso se da en todas las culturas y en todos los pueblos. ¿Sabes? El camino del odio es un camino fácil. Jesús plantea un camino más difícil, pero integral. Es un camino difícil, pero menos sangriento. Al menos sangriento para con los demás, porque puede que sea la sangre nuestra la que se vierte en esa lucha. La conquista es por el testimonio del amor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conquistar este país por el amor de Dios manifestado a través tuyo con tu prójimo. El amor de Dios fluyendo a través de tu vida. Y ese es uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El odio, la confrontación está destruyendo este país. Solamente el amor de Dios lo sanará. Así que cumplamos nuestra responsabilidad de amar y evangelizar el Perú por amor.
Primero, llénate del amor de Dios. Y conforme te vas llenando, vas a tener más para dar. No te estoy diciendo, primero cuando estés lleno, recién evangeliza. No, porque siempre nos va a faltar. Nunca vamos a ser perfectos en amor. Pero el amor que tienes de Dios, comienza a darlo. Y busca más amor para dar más. Mira, sé fiel en lo poco y Él te va a poner en lo mucho. Tú dirás, pero pastor, yo no tengo mucho amor, yo no siento mucho. Eso poco que sientes, ponlo en obra. Y cuando tú eso poco que sientes, eso poco que tienes, tú lo des, Dios te va a dar más para dar. Pero si ese poco que tú tienes lo escondes, como hizo aquel hombre que recibió un talento, lo escondes bajo tierra, el Señor te va a demandar. No se trata de mucho o poco, se trata de tu actitud de darlo, de bendecir y de sembrar en los demás. No se trata que tengas mucha experiencia o poca experiencia en la palabra. Si tú has recibido a Jesús, ya puedes hablar del amor de Dios a otro. Estás preparado y comienza a evangelizar. Cumplamos nuestra responsabilidad de amar y evangelizar al Perú y no permitamos discursos de odio, vengan de donde vengan. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Mire, puede que simpatices con el gobernante de turno, puede que no simpatices. Ese no es el problema. Porque nuestra lucha nunca ha sido contra ningún gobernante, sea del partido que sea. Nuestra lucha es contra el diablo. Y más vale que estés orando por tu presidente, porque eso es lo que la Biblia te demanda. Fíjate, la historia del Perú. Cuando el Perú nace a la vida independiente, éramos una sola patria con Bolivia. ¿Sí? Los intereses de Bolívar, que no quería un vecino poderoso al sur, envió a Sucre para financiar, para animar a los bolivianos a que se independizaran del Perú, y lo logró porque había intereses egoístas por ahí. Por supuesto, se independizó, ¿no? Nos dividieron en dos países, Perú y Bolivia. Unos 10 años después nos volvimos a unir en la Confederación Peruano-Boliviana. Volvimos a ser un solo país, pero ahora... Claro, había gente, primero fue Colombia que no quería que nos uniéramos, luego Chile envió tropas y por supuesto generales peruanos también apoyaron a las tropas chilenas y nos dividieron. Fuimos dos países y así como dos países llegamos a la guerra con Chile y por supuesto divididos, separados. Fíjense, estábamos tan divididos como país, fíjense, estábamos tan que todo el mundo desconfiaba de todo el mundo, que en el Perú no había escuela militar ni escuela de marina, no había, porque la gente decía, no, una escuela de marina, después se levantan contra mí. Así que éramos una sarta de improvisados. Cuando llegó la guerra con Chile, es cierto, había riqueza según el salitre, teníamos dos grandes barcos, teníamos el Independencia y el Huáscar. Esos barcos no lo tenían los chilenos. Con esos dos barcos podemos haberlos paralizado y no hubieran podido traer sus tropas a tierra. Pero ¿saben cuál es el problema? Los marineros de los barcos peruanos no sabían disparar los cañones y entonces nunca acertaban un tiro. A pesar que el Monitor Huáscar era un barco blindado, para esa época la maravilla, y prácticamente si las bombas chilenas chocaban con el casco del barco, rebotaban, tenían que caer en la superficie para hacer daño. Entonces, era un barco muy poderoso, pero nuestros marineros no sabían disparar los cañones, no tenían experiencia porque no había una escuela para ser preparados, eran improvisados. De repente, la semana pasada estaban pescando, venía la guerra y los metían al barco para que tiren cañones, y ni siquiera teníamos bombas para que practiquen. Así llegamos a la guerra, por la división que había entre los generales peruanos que se paraban peleando quién iba a ser el próximo presidente. No teníamos escuela y marina. La escuela y marina se forma después de la guerra con Chile. Igual que la escuela militar de Chorrillos, se forma después de la guerra con Chile, porque la vergüenza pues de tener, ahora, de ser un país grande con riqueza, pero sin tener quien nos defienda, por la división entre peruanos. Leemos la historia en los libros de historia, cómo se armaban las tropas en el sur, porque venía alguien con dinero como Alfonso Ugarte y toda su fortuna, ya voy a comprar uniformes, botas y armas, 400 hombres, y él conseguía las armas como podía. Bolognesi armó otra tropa y cada uno armaba tropas como podía. El problema es que luego necesitamos balas, sí, pero yo tengo tal marca de balas, yo tal marca y yo tal marca. Y no habían repuestos para los equipos, porque cada uno había hecho una compra por separado, porque no había unidad entre peruanos. Por eso fue que perdimos la guerra. No había municiones estándar, así de simple.
Entonces, ¿cómo comprar armas? No había ni municiones estándar. Por la división entre peruanos, la nación se quebró. ¿Sabes? Todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. Amado, no permitas que el Perú se divida. No permitas discursos de odio de unos contra otros. Somos una gran mixtura. Criollos, que somos los mezclados, ¿no? Andinos de la selva, aún los alemanes del Posuso, que ya están generaciones acá, ¿no? Todos somos Perú. Aquí el que no tiene de Inca tiene de Mandinga, como decía Ricardo Palma. Aquí todos tenemos un poco europeo, un poco de andino, un poco de negro, un poco de selvático, un poco de oriental. ¿No? Les conté, ¿no? Mi esposa tiene de chino, tiene de nativo de la selva y tiene de criollo. Criollo quiere decir un montón de cosas más. Igual que yo tengo de negro, tengo de europeo, tengo de español, tengo de andino, tengo de todo. Así que mis hijos tienen, si a mí me faltaba algo de chinito, ya lo tienen por mi esposa. Si les faltaba algo de sangre morena, ya la tienen por mí. Así que mis hijos tienen de todo. Y la mayoría de peruanos tenemos un poco más de acá y un poco más de allá, pero somos una gran mixtura. Y digámosle, Señor, gracias por esa mixtura, porque tenemos lo mejor de cada característica. Y dile gracias, Dios, porque yo tengo lo mejor de cada característica. Y el Perú no es un país pobre por su gente o por su tierra. Es un país pobre porque hemos sido egoístas y hemos estado divididos. No nos hemos unido. Y eso es lo que nos ha devastado. ¿De acuerdo? Y ese enfrentamiento entre peruanos es lo que nos mantiene en la pobreza. En los 200 años de vida independiente hemos permitido mensajes de odio. No los permitamos. No permitamos lucha de clases. No permitamos un mensaje diferente, un mensaje que denigre al ser humano. Busquemos mensajes de amor. Por supuesto, tenemos que llamar pecado a lo que es pecado. Y lo que nosotros aborrecemos son las prácticas pecaminosas, no a las personas. Porque Jesucristo ha venido por todas las personas. Y por último, todos hemos sido pecadores antes de llegar a Cristo. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, no. Tenemos que amar a todas las personas en el Perú. Lo que sí tenemos que detestar son las prácticas pecaminosas, las prácticas de odio o de todo lo que hemos leído como los frutos de la carne. Eso sí tenemos que detestarlo. Pero mejor que aborrecernos y pelearnos entre peruanos. Pero más difícil, es más difícil. Unámonos en amor. Unámonos en amor como una gran nación, como un gran Perú. Igualmente, así como si en tu casa hay divisiones, tu casa va a ser destruida, porque tú lo permites. Busca la unidad en tu casa. Date tiempo para escuchar a los demás. Date tiempo para saber qué hay en sus corazones y qué piensan y qué sueñan. Date tiempo para preguntarle a Dios cuál es el plan para cada uno en tu casa. Pregúntales, ¿qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué anhelos hay que Dios ha puesto en ti? ¿Por qué? Porque Dios nos creó a cada uno con un propósito, con un plan hermoso. Igual como país, tenemos que aprender a unirnos. Y así como te preocupas por tu familia, preocúpate por cada peruano, por tu prójimo. Prójimo viene de próximo, que esté cerca a ti. Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Es la consecuencia de estar unidos, como pámpanos. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Sabes qué? No tienes que trabajar 16 horas diarias. Tienes que trabajar, sí, tal vez 10 horas diarias, sí, tal vez es necesario, hasta 12 tal vez. Y digo tal vez a veces. Pero sobre todo, permanece en Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, esa es la condición. Entonces, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Yo te hago esta pregunta. ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Las palabras de Cristo permanecen en ti? ¿Las estás poniendo en obra?
Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor es una fuerza constructiva tremenda. Aún en Babel estaban unidos. Tal vez no por amor, pero estaban unidos. Pero si nos unimos en amor, no va a haber nada que nos detenga. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo primero que te debes preguntar es, ¿estoy permaneciendo en el Señor? ¿En verdad? No solo digas, no, sí, yo escucho las prédicas los domingos. ¿Estás permaneciendo en intimidad con Dios? Tus pensamientos, tus planes, tu corazón, ¿está permanentemente ligado al del Señor, dependiéndole y buscándole a Él? No como tu ayudador, Diosito dame. No se trata de eso. Se trata de decirle, Dios, ¿qué esperas de mí el día de hoy? Dios, ¿cuál es tu plan para conmigo? Señor, yo quiero cumplir tu voluntad, pero ¿cuál es tu proyecto para mi vida? Señor, ¿esto que estoy haciendo te agrada? Esto es el centro exacto de tu voluntad. Y esto va más allá de los 10 mandamientos. Es buscar a Dios cada día para que Él te revele su voluntad y te la vaya mostrando. El amor es uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Tienes que desarrollarlo, tienes que cultivarlo. Y cultivar es un trabajo constante que tiene muchas facetas. Y el campesino no puede decir, ya cultivé mi tomate, ahora me voy, dentro de un mes vengo a ver cómo está. No, lo que va a encontrar es hierba mala ahí, todo picado por los bichos y muerto, ¿no? El cultivo es un trabajo diario y permanente. Tienes que cultivar tu relación con Dios permanentemente. Eso toma tiempo, pero el fruto que vas a recibir vale la pena. Cambia tu vida, cambia tu historia, cambia la historia de tu familia, cambia la historia del Perú. Ven a Jesús, ven a su Espíritu Santo. Mira, si tú has estado alejado de Dios, yo no sé si te entregaste alguna vez y luego te has ido alejando, o de repente tú vienes a la iglesia, sí, pero reconoces que tu corazón está alejado de Dios. Dile, Señor, perdóname, porque he vivido a mi manera, he hecho las cosas como yo pensaba que eran, pero entiendo ahora que eso ha traído división, porque he permitido que el fruto de la carne se manifieste en mi vida. Tal vez no fui consciente al principio, pero poco a poco la carne fue dominando y dominando y dominando. Señor, yo no quiero destruir mi vida, ni a mi familia, ni a mi nación. Así que ahora vengo ante ti, Señor Jesús, y te pido, primero, que me perdones, porque he sido rebelde ante ti. Perdóname, Señor. Reconozco que he hecho mi capricho y no he hecho tu voluntad. Soy pecador. Pero gracias, porque al entregarme a ti, al reconocer todo lo malo que he hecho, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarme. Sí, Señor, recibo tu perdón, pero también para limpiarme. Así que recibo tu limpieza, Dios, y me creo limpio. Y necesito tu Espíritu Santo para que me guíe, porque yo no puedo. Así que Espíritu Santo, ya Dios me limpió, ven a mí, toma el control de mi vida, yo me entrego a ti, guíame. No quiero hacer mi capricho, mi voluntad, sino lo tuyo, Dios. En este día en humildad, vengo ante ti, reconociendo que he hecho mucho daño a mi vida y a los demás, pero quiero cambiar la historia. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y gracias, Señor, porque tu promesa es que si yo lo confieso, no importa los pecados pasados, importa que tú me perdonas y me limpias en este momento. Y limpio ante ti. Declaro que soy tu hijo. Declaro que tu Espíritu Santo que vive en mí me va a guiar y yo voy a obedecer. Declaro que tengo vida eterna en ti, Señor. Y te digo gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque quiero crecer en el fruto del Espíritu cada día. Y lo buscaré al buscar de ti en intimidad, Señor. Haré que ese fruto se manifieste en mí y cada día sea más visible.
Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén.